Bienvenidos. Canal en Cristo Vivo. Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar. Arrancamos. Transmitiendo para todo el mundo, Canal en Cristo Vivo. Con usted y la Biblia. Soy de
Muy buenas tardes, bienvenidos al programa Con Usted y la Biblia, una programación más, la segunda entrega de nuestra programación de una serie de mensajes que estamos hablando sobre la serie del tema La Iglesia. Estamos hablando de diferentes aspectos de la Iglesia y hoy no va a ser la excepción. Seguimos adelante con esta serie en donde tratamos de exponer la palabra de Dios y tratamos de ser claros para que cada uno de ustedes puedan comprender bien a qué nos referimos o a qué se refiere cuando la Biblia dice algo al respecto, ¿no? La transmisión pasada hablamos de quién fundó la iglesia. Precisamente todo lo que se habla acá es un tema tipo informativo, tipo enseñanza, tipo lo que la Biblia enseña en toda la claridad. Esto no está hecho con ningún propósito de ofender a nadie, ni está hecho con ningún propósito de herir a nadie. Simplemente está hecho con el propósito de enseñar e informar bíblicamente de lo que se está hablando. La serie pasada hablamos sobre la transmisión pasada, hablamos sobre Pedro, que él no fue el fundador de la iglesia, sí fue parte de la iglesia, pero quien fue el fundador no fue nada menos y nada más que nuestro Señor Jesucristo. Y él viene a ser la piedra del ángulo, como lo hemos visto, y en esta serie, en el día de hoy, en este tema, hoy vamos a hablar sobre cuándo comenzó la iglesia, ¿no? Entonces, obviamente que vamos a basarnos según la Biblia. El Señor Jesucristo estuvo 3 años ministrando. Si ustedes se fijan en la Biblia, que desde el momento de que Jesús se bautiza hasta el momento de su muerte en la cruz, le llevó exactamente 3 años de ministerio. O sea, 3 años estuvo haciendo bienes, enseñando, sanando a los enfermos, sacando los demonios, los endemoniados. Estuvo haciendo milagros en lo que en esos 3 años valieron para que su reputación se elevara a tal punto de que fuera muy famoso. Y por un momento hubo gente que lo amaron, también hubo gente que lo ha odiado. Entonces ha sido muy controversial todo lo que ha pasado en aquel momento. Nótese que Jesús en esos 3 años estuvo a su cargo 12 hombres. 12 hombres, obviamente, que eran los que lo acompañaban, los que trabajaban con él, los que ministraban con él, pero al mismo tiempo estaban recibiendo la enseñanza de su maestro Jesucristo cara a cara, día a día, cada ejemplo, cada situación, en lo que 3 años estuvieron aprendiendo del gran maestro, del maestro de los maestros, del Señor de los señores, Jesucristo. Nótese que cuando los apóstoles tuvieron 3 años para aprender de lo que ellos después enseñaron, y a veces ha sucedido en la historia que no siempre, pero es bueno estudiar en un seminario o en un lugar de enseñanzas bíblicas o en una iglesia aprendiendo, exponiéndote la palabra de Dios. También puedes aprender a través de videos, también puedes aprender a través de predicadores, ¿no? Que tú no conoces, pero lo ves, como en este caso puede ser por aquí, pero no podemos encerrarnos con la idea de que sí o sí tienen que hacer seminario o tienen que ser sí o sí una academia o tener un título para poder luego ser un maestro de la palabra de Dios. Lo que quiero decir con esto, que tampoco quiero decir de que se eliminen los seminarios, nada de eso, sino que es una buena herramienta, pero el hombre no se puede jactar de la potencia de Dios, que muchas veces actúa y de una forma misteriosa o a veces secreta, y no podemos nosotros tomar el lugar de Dios. Muchas veces tenemos que dejar que el Espíritu Santo actúe libremente en aquellos hombres que están enseñando la palabra de Dios. Las personas que realmente busquen la voluntad de Dios,
que desean hacer la voluntad de Dios. Hay una promesa en la palabra de Dios que lo hemos visto en las transmisiones pasadas, en aquello cuando dice, ¿por qué hay tantas religiones? Bueno, pueden buscar ese segundo video de la temporada pasada en nuestro canal, en nuestro programa, y ahí van a ver que hemos hablado al respecto del por qué tantas religiones, ¿no? Pero lo que te quiero decir ahora es de que, por ejemplo, hubo un caso, y no es el único, pero hubo casos de un hombre que llegó a ser un predicador, pero tremendo en su época. Llegó a ser un hombre de mucha, como si de mucha potencia espiritual, como quien dice, o un hombre muy usado por Dios, donde muchas personas han acudido a escucharlo. Y estoy hablando del señor Spurgeon. Charles Spurgeon fue un pastor inglés, británico, y donde él expuso la palabra de Dios, estuvo a cargo de muchísimas personas, y ha dado el evangelio, ha llevado a muchos a Cristo, mucho más que nadie, fue usado por mucho más que nadie después del Señor Jesucristo. Y Spurgeon era el príncipe de los predicadores, y él realmente fue un predicador, y hasta el día de hoy conservamos sus bosquejos y sus escritos de él y aprendemos de él. Y sin embargo él no fue nunca a una iglesia, ¿no? En este caso él era un bautista, pero él nunca fue a un seminario bautista, y es más, una iglesia bautista lo aceptó a él siendo él anglicano, y bueno, pero aún así él predicaba la palabra de Dios tal como debe ser, y obviamente que él también sucedió una serie de acontecimientos en la que él termina desvinculándose de los bautistas al final, cerca del final de su vida, porque los bautistas de aquella época tomaron el rumbo equivocado. Y bueno, cada época, las religiones siempre hay un pequeño problema, ¿no? Porque son hombres, fallan, a veces por rebeldía, a veces por amor a ciertas cosas equivocadas, hacen que cambien de rumbo sin querer, o hacen un cambio de rumbo, y bueno, pero aún así Dios sigue siendo soberano, y Dios sigue usando a diferentes religiones y diferentes personas. Pero claro, no estoy diciendo con esto de que los bautistas no sea una religión buena. Sí es buena, pero en su época fue diferente, y obviamente estamos hablando de diferentes épocas en las que ahora es distinto, ¿no? No es lo mismo los bautistas de hoy, de ese tiempo, del señor Charles Spurgeon. Pero bueno, como dijimos, que Dios usa a las personas, y Dios es el que trata directo a través del Espíritu Santo con cada uno. Entonces, en este caso, los discípulos tuvieron el privilegio de tener al mismo Jesucristo como su maestro por 3 años. En esos 3 años pasaron de todo, pero el punto es de que 3 años Jesucristo pasó con los discípulos. Jesús ya había muerto, ¿no? Lo habían crucificado, había resucitado, y ahora también estuvo en la historia. Se nos explica en Hechos 1, que no lo vamos a leer, pero si usted quiere puede leer el Hechos 1, donde ahí habla de que Jesucristo estuvo 40 días resucitado, vivo, y hay pruebas, porque lo hemos visto en uno de los temas anteriores, sobre la vida de Jesucristo, evidencia de la vida de Jesucristo, evidencia desde el punto de vista secular, no del punto de vista religioso, sino del punto de vista a nivel escritural, a nivel histórico, de que Jesucristo ha existido. Y en ese tiempo está registrado de que Jesucristo estuvo 40 días hablándoles a los discípulos sobre el reino de los cielos, mostrándole evidencia de que Él había vencido la muerte. Él estaba vivo. Y nótese que al punto de que su resurrección, su evidencia, llevó a que aquel sumo sacerdote de esa época llegara al suicidio, porque no podía creer que tanto deseaba la muerte de Jesús, y luego la muerte ya no tenía dominio sobre él, había resucitado, y este sumo sacerdote, en la misma Biblia lo dice, se suicidó. Entonces Jesucristo ya estaba con los discípulos y les había dado instrucciones de que se quedaran en Jerusalén, y que Él iba a enviar la promesa, que era el Espíritu Santo. Entonces hasta ahí tenemos la iglesia lista,
toda equipada, con toda la enseñanza. Esos hombres ya sabían todo, ya estaban enseñados, ya estaban viviendo la esperanza de la palabra de Dios, ya tenían su vida cambiada, pero faltaba lo más importante, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, en la que baja en la Biblia, en Hechos capítulo 2, baja en forma visible, ¿no? Que ahí cuenta en Hechos 2 de que eran 12 lenguas en forma de lengua de fuego, se repartió para cada uno de los apóstoles. Es una manifestación del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es espiritual, o sea, no es físico, sino es algo que no se ve, y en ese entonces Dios hizo manifestarlo de esa manera, en ese lugar donde estaban los apóstoles esperando la promesa, y eso fue en el día de Pentecostés. Pentecostés 50 significa 50 días, ¿no? Después de aquella, no, según la ley judía, de que el pueblo de Israel daba los primeros granos, los primeros frutos, los diezmaban, ¿no? Para Dios, a los templos, los sacerdotes en aquella época, y se contabilizaba, ¿no? Desde ahí hasta 50 días, y era una fiesta, era el día de Pentecostés, que muchas veces coincidía, ¿no? Y era lo mismo que cuando el pueblo de Israel fue liberado, también eran los tiempos de la liberación del pueblo de Israel. Entonces, al punto es que en el día 50, como dice Pentecostés, que era una fiesta solemne judía, cae el Espíritu Santo sobre ellos. Y el Espíritu Santo, como les dije, es algo espiritual, no necesita manifestarse, no tiene cuerpo, es una potencia de Dios, es algo espiritual. Y entonces entra en cada uno de esos hombres, y lo podemos ver ahora en Hechos, capítulo 2, y dice así en el versículo 1, va a aparecer en pantalla, dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentadas sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua, en lo que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y lo que hablamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Entonces, acá se nos dice que fue tremendo aquello, fue algo como que una cosa impresionante. En ese momento es el inicio de la iglesia, en ese momento comienza. El Espíritu Santo equipa a aquellos hombres con mucha sabiduría, equipa con mucho conocimiento de la palabra de Dios, confirma todo lo que han aprendido a través del Señor, y ya ellos van a ser dirigidos por el Espíritu Santo. La iglesia comienza con la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el inicio de la iglesia en aquella época. Entonces, ahí esos hombres empezaron a hablar en otros idiomas. Eso que estaban haciendo ellos era hablar en lenguas. Hay religiones que enseñan en hablar en lenguas, y no es balbucear. Hablar en lenguas era hablar idiomas. Tiene un significado el hablar en lenguas. No es el tema que vamos a tratar hoy, pero quiero decirles que acá decían que hablaban medo, pardo, Egipto, Frigia, Panfilia,
Capadocia, Ponto, Asia, partos, medos, elamitas. Hablaban de diferentes lugares, hablaban distintos, otros idiomas, no eran bla bla bla, ellos hablaban todos los idiomas, por el Espíritu Santo estaban hablando todos los idiomas y eso hizo que todos vinieran a escuchar qué está pasando acá, porque todos estaban ahí en un aposento, pero de pronto escucharon y empezaron a hacerse saber unos a otros, y empezaron a venirse a montar una multitud para ver qué es eso, qué está pasando ahí, porque a los apóstoles los conocían, eran galileos, no son estos galileos, dice ahí, que leímos, galileos, ellos probablemente sabían 4 idiomas nomás, el arameo, el hebreo, latín y griego, o griego común, ¿tá? Entonces, ellos sabían hablar esos 4 idiomas, Jesús normalmente habló siempre en arameo, ellos hablaban arameo como la lengua normal, la lengua común, la lengua, no sé si bien digo, la lengua vulgar o la lengua común, hablaban arameo. Después los hebreos hablaban cuando se trataba con los maestros de la ley, con los que conocían la ley, la palabra de Dios, los eruditos hebreos. Después el latín era la lengua oficial porque en aquella época el imperio romano dominaba todo el mundo. Era el gobierno principal del mundo, el imperio romano. Entonces, el latín era el que menos se usaba, pero era el idioma oficial del imperio, que estaba incluido Israel como país sujeto al imperio. Después, el griego era la lengua comercial, era la lengua, como hoy el inglés, vemos en los equipos electrónicos, todo está en inglés. Bueno, en aquella época era el griego, la lengua comercial para todo. Entonces, estos hombres residentes, extranjeros, de otros lugares, o tal vez vivían ahí, pero estaban de paseo, en fin, ellos escucharon su idioma, lo que ellos estaban hablando de la maravilla de Dios. Estamos hablando que pasaron ratos hablando los apóstoles los idiomas diferentes. Todos lo entendieron, vamos a decir, no todos lo entendieron porque no todos hablaban el mismo idioma. Algunos, los egipcios lo entendieron, los egipcios, los romanos, los partos, los medos, también lo entendieron. Todos en su país lo entendieron. En un momento hablaron su idioma y todos están asombrados diciendo, que estos no son galileos, estos que saben, ¿de dónde saben todo eso? Estos tan borrachos llegaron a decir. ¿Y qué sucede ahí? Bueno, más adelante en Hechos 2, Pedro habla y empieza el primer anuncio oficial. De ahí Pedro habla con toda la sabiduría de Dios a través del Espíritu Santo y les guía. Y en aquella época hubo un tal avivamiento que se añadieron 3.000 hombres. Pues no están contando mujeres y niños y probablemente hayan habido más de 3.000 personas. Al menos podríamos decir, suponer, 7.000 personas se añadieron a la iglesia en aquella época. Y fue la primera reunión manifestándose la iglesia. La única manera que una iglesia tenga impacto en su comunidad es ser guiado por el Espíritu Santo. No ser guiado por el pastor, no ser guiado por lo que cree el pastor, no ser guiado por lo que siente el pastor, o por lo que siente un líder, o por lo que siente un diácono, o por lo que siente un maestro de escuela dominical. Deben estar en común oración y ser guiados por el Espíritu Santo, como lo fueron los apóstoles. Fue una manifestación tan grande que amontonó multitud de gente. Y si una iglesia es guiada por el Espíritu Santo, no estoy diciendo que van a hablar en lenguas, ¿tá? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si se manifiesta el Espíritu Santo, se va a manifestar que el fruto del Espíritu, amor, paz, gozo, benignidad, templanza, todo lo bueno se tiene que manifestar a través del Espíritu Santo. Si la gente ve una iglesia egoísta, una gente caprichosa, una iglesia donde no predican la palabra de Dios, donde no están dando el ejemplo, donde no hay un testimonio de decir,
wow, esta iglesia sí es casa de Dios, sino que están entre celos, contiendas, discusiones, favoritismo, que grupitos aquí, que grupitos allá, no van a impactar a ninguna comunidad y no va a crecer, porque el Espíritu Santo no está pudiendo trabajar. Y yo no estoy diciendo que el Espíritu Santo no está ahí. Yo estoy diciendo que muchas veces el Espíritu Santo está contristado, ya sea por la actitud tuya, líder, por la actitud tuya, creyentes. Tú que vas a la iglesia no eres un buen testimonio. La gente ya están hablando mal de ti, o has dado un mal testimonio, o has dejado mal a un hermano, o te has comportado mal con otro hermano. Todas esas cosas hacen que cuestionen la espiritualidad de la iglesia, que cuestionen la veracidad del nombre de la iglesia. Una iglesia con el Espíritu Santo tiene testimonio poderoso, impacta a la comunidad, Dios se glorifica, pero si están descuidando lo básico, si hay mucha, como decimos acá, para los que no saben, se lo decimos de esta manera, los viven carnal, no me refiero a algo sexual, me refiero a vivir de una manera en pecado, a vivir de una manera egoísta, porque la persona que peca vive egoístamente, no vive para Dios, que a veces pone sus propios yo y no los principios de Dios. Entonces, la iglesia no tiene el poder del Espíritu Santo. Y a veces la Biblia también nos enseña que cuando un creyente no vive la palabra de Dios, podemos dudar de su salvación también. No les vamos a juzgar, pero la Biblia dice que aquella persona que es salva, que es hija de Dios, vive como el Hijo de Dios. Y no porque lo tiene que hacer, sino que lo hace de una forma natural que brota del amor hacia el Señor y hacia el prójimo, y brota de forma natural. No hay miedo porque tengo miedo de ir al infierno, no porque tengo miedo a que me digan algo, no porque tengo miedo a quedar mal. No es el punto. Motivación es incorrecta. Entonces la iglesia comenzó cuando el Espíritu Santo en el día de Pentecostés se manifestó, no solo físicamente, sino que se manifestó a través de aquellos hombres, cuando hablaron en lenguas y cuando enseñaron con denuedo y cuando la gente vio que ellos eran diferentes, que no era cualquier iglesia. Y esta es la iglesia verdadera. La verdadera iglesia estaba ahí. Era el comienzo de aquella iglesia que el Señor dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quiere decir que la iglesia se volvió invencible desde aquel día que el Espíritu Santo se posicionó en ello. Y hoy en día existe esa iglesia. Pero, ¿dónde está? ¿Tú eres parte de esa iglesia? Si no eres parte de esa iglesia y te das cuenta que has estado fallando, pídele perdón a Dios, porque Dios es soberano y nadie es imprescindible. Si tú quieres ser usado por Dios, arregla con el Señor. Y a ti que no conoces mucho del tema, estás aprendiendo que la iglesia comenzó en el día de Pentecostés y que fue guiado por el Espíritu Santo. Una iglesia correctamente que anda en los caminos del Señor es guiada por el Espíritu Santo. Y te animo a que busques la palabra de Dios. Te animo a que busques la guía del Espíritu Santo. Que hay una promesa que si tú realmente quieres buscar la verdad y quieres ser un verdadero seguidor del Señor, hay una promesa que Él dice que te va a guiar a ese lugar, como sea, te va a guiar. Dios te bendiga. Espero que te haya gustado el mensaje. Con usted,
y la Biblia. Nos estamos viendo el próximo viernes a las 4 de la tarde aquí en Canal en Cristo Vivo. Hasta pronto. Dios les bendiga. Si alguna vez has escuchado la frase el Espíritu Santo y quieres saber lo que significa, ¿por dónde tú empiezas? Tienes que empezar en la primera página de la Biblia, donde se presenta al mundo antes de Dios darle forma como un lugar oscuro y caótico. El Espíritu de Dios está ahí, sobre todo el caos, moviéndose, listo para traer vida, orden y belleza. Pero, ¿quién es el Espíritu de Dios? El Espíritu es la manera en que los autores bíblicos hablan de la presencia personal de Dios. La palabra hebrea es ruach. Ruach. Tienes que carraspear al final. Entonces, ¿qué es? Ruach puede referirse a diferentes cosas, pero lo que todas tienen en común es energía. Energía. ¿Cómo es eso? Hay una energía invisible que hace que las nubes se muevan o que se mezan las ramas de los árboles. Sí, el viento. En hebreo, eso es ruach. Ahora respira profundamente. ¿Sientes eso dentro de ti? Sí, el aire. Específicamente, la energía. La vitalidad en tu cuerpo que obtienes de respirar profundamente. Eso también es ruach. Esta es la misma palabra que se utiliza en la Biblia para describir la presencia personal de Dios. Así como el viento y el aliento son invisibles, el Espíritu de Dios es invisible. El viento es poderoso y el Espíritu de Dios es poderoso. Así como el aliento nos mantiene con vida, el Espíritu de Dios sustenta toda la vida. Sí, ruach. Mientras continuamos a través de la historia bíblica, vemos al ruaj de Dios dando capacidades especiales a las personas para hacer tareas específicas. La primera persona en la Biblia a la que le sucede esto es a José. El Espíritu de Dios le da la capacidad de entender e interpretar sueños. Y luego le sucede un hombre llamado Bezaleel, quien es un gran artista. El Espíritu de Dios le da sabiduría y habilidades. Se le da un genio creativo para hacer cosas hermosas en el tabernáculo. También vemos el ruaj de Dios habilitar a un grupo de personas llamadas los profetas. Ellos son capaces de ver lo que está sucediendo en la historia desde el punto de vista de Dios. Exactamente. Este es el problema, como lo vieron los profetas. Aunque el ruaj de Dios había creado un mundo realmente bueno, los humanos habían cedido al mal. Habían desatado el caos en él a través de su injusticia. Un nuevo tipo de desorden. Sí, y los profetas anunciaron que el Espíritu vendría, así como en Génesis 1. Pero ahora, para transformar el corazón del hombre, para capacitar a la gente, para amar a Dios y a los demás. ¿Cómo sucederá esta nueva obra del Espíritu de Dios? Pasan los siglos y se nos presenta a Jesús. Al principio de su misión, hay una hermosa escena en la que Jesús está siendo bautizado en las aguas del río Jordán. El cielo se abre y el Espíritu de Dios baja y se posa sobre él como un ave. La historia está diciendo que el Espíritu de Dios está capacitando a Jesús para empezar la nueva creación. Vemos que esto sucede cuando Él sana a las personas o les perdona sus pecados. Él está creando vida donde antes había muerte. Los líderes religiosos de Israel se opusieron a Jesús y eventualmente lo mandan a matar. Pero incluso ahí, el Espíritu de Dios está obrando. Los primeros discípulos de Jesús, quienes lo vieron resucitado de los muertos, dijeron que fue el espíritu energizante de Dios que levantó a Jesús de los muertos. Este es el principio de la nueva creación. Sí, y esta todavía continúa. Cuando Jesús se apareció a sus seguidores más cercanos, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Poco después de eso, el Espíritu Santo vino poderosamente sobre todos sus discípulos. Para que ellos puedan ser parte de esta nueva creación y compartan las buenas nuevas y aprendan cómo vivir bajo la energía e influencia del Espíritu de Dios. Hoy, el Espíritu sigue moviéndose en lugares oscuros. Sí, guiando a las personas hacia Jesús, transformándolas y capacitándolas para amar a Dios y al prójimo. La esperanza cristiana es que el Espíritu va a terminar este trabajo. La historia de la Biblia termina con la visión de una nueva humanidad viviendo en un mundo nuevo, permeado por el amor de Dios y por su Espíritu dador de vida. Con usted y la Biblia.
transmitiendo para todo el mundo, Canal en Cristo Vivo. Fue una transmisión de Canal en Cristo Vivo. Muchas gracias por acompañarnos, que tenga muy buen fin de semana, hasta la próxima.